Vamos a trabajar entonces lo relativo a la ley contra la delincuencia organizada. No sé si eres tan amable de colocarme esa diapositiva, por favor. Es la 54. Bien. Yo también les extrañaba, compañeros, créanme que sí, ya tantas semanas sin poder compartir la clase o el día que ustedes tuvieron la actividad de su evaluación, pues no pudimos ni siquiera conversar. Algunos sí estuvieron escribiéndome acerca de algunas dudas que tenían respecto al test. Ya aclaré la mayoría, hubo una respuesta que fue consignada de manera errónea, y para todos los que les aparece la respuesta de la manera correcta que ustedes revisaron, tal cual lo mencionaba la ley, pues ese punteo les será sumado para que no vean afectada su nota, porque efectivamente se encontraban ustedes de manera certera en lo que indicaba la ley al respecto. Bien. Para poder avanzar entonces, veamos lo concerniente a esta ley, que tiene un carácter sumamente importante, créanme compañeros, dentro del sistema guatemalteco. La ley contra la delincuencia organizada es el decreto 21-2006. Esta ley surge con la necesidad que el Estado tiene de poder regular determinadas conductas criminales que durante los últimos tiempos empezaron a afectar el territorio nacional. A partir de la organización de pandillas, de clínicas o maras, asimismo como de la organización que tenía el crimen organizado, fueron implementándose mecanismos para mejorar esa situación, es decir, tratar de prevenir, erradicar actividades delictivas. Y esto surge, compañeros, porque a medida de que la tecnología avanza, la criminalidad lo hace de manera conjunta o paralela. Nuevas estructuras que buscan cómo incurrir en actividades ilícitas, obtener provecho de ellas. Entonces, es donde el Estado guatemalteco usa la política criminal y busca entonces enfocarse en cómo poder atacar estas actividades delictivas, cómo poder entonces organizar al Estado para no solo evitar que se den, sino erradicar a las personas ya constituidas dentro de una estructura criminal. De esa cuenta es que el legislador prevé entonces o determina dentro de este decreto 21-2006 qué acciones son consideradas como delitos, y de hecho regula de manera amplia un delito ya contenido en el Código Penal, que es la conspiración, pero aparte crea nuevas figuras delictivas que no estaban contenidas dentro de nuestro marco legal, y ese es el delito de asociación ilícita, que dentro de esta clase nosotros vamos a analizar. Entonces, para darles un resumen acerca de esta ley, la organización criminal empieza a tener acciones sumamente graves para los bienes jurídicos que tutela Guatemala. Entonces se ve obligado el Estado a crear una ley que regula esos delitos, que regula un procedimiento para investigarlos, y que crea métodos especiales de investigación. Y esas son una de las cuestiones que yo haré énfasis para que ustedes conozcan cómo es que los delitos contra la ley, contra la delincuencia organizada, tienen nuevos mecanismos, nuevas herramientas que se le proveen al ente investigador para que a través de la debida diligencia puedan incorporar elementos valiosos de prueba que le permitan a un juzgador sustentar o respaldar una resolución judicial. Bien, de esa cuenta entonces vemos o partimos de lo que señala el artículo 14 de esta ley. Inicio en esta parte porque da una generalidad a todas las instituciones estatales de brindar colaboración o apoyo inmediato y directo para el esclarecimiento de un hecho ilícito contenido en esta norma. Por ejemplo,
se crea el deber o se otorga el deber de colaborar a toda institución del Estado. Tal como se señala entonces en el artículo anteriormente citado, cualquier entidad pública deberá prestar su colaboración cuando les sean requeridos informes para la investigación de delitos objeto de esta ley. ¿A qué nos referimos entonces, compañeros? A que todas las instituciones, reitero, estatales e incluso las que no lo son, se ven en la obligación de brindar su total apoyo cuando es requerido por el Ministerio Público. Un ejemplo, cuando es requerido dictámenes de la Dirección General de Migración o ahora el Instituto Nacional de Migración, asimismo informes por la Dirección General de Armas y Municiones, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, del Registro de Ciudadanos, del Registro Nacional de las Personas, en fin, todas las instituciones deben brindar lo suficiente para obtener una cirugía de remoción de piel lo más pronto posible. ¿Ahorita sí pueden escucharme? Sí, se le escucha. Muy bien. Es que me apareció por acá una señal que estaba desactivado el micrófono. Perdón, Ligda, que la interrumpa, es que algunos compañeros encendieron su micrófono, entonces me disculpo yo por apagar el otro, apagué el suyo, ¿no? Perdón, Eli, puede continuar. Bueno. No hay problema. Bueno, entonces debemos de comprender que todas esas instituciones entonces a la brevedad posible deberán rendir los informes que el Ministerio Público les solicite, sin limitación alguna, exceptuando aquellas cuestiones que violenten la intimidad de las personas, ya sea de las personas víctimas o de las personas sindicadas dentro de un delito contra la delincuencia organizada. Para ello, más adelante veremos que se necesita la autorización judicial. Es decir, que el Ministerio Público planteará la solicitud directa ante un juez, quien de inmediato trasladará la información a las instituciones para que rindan los informes correspondientes. Incluso les señala plazos en los cuales esas entidades deben remitir informe circunstanciado de los hechos objeto de solicitud. La siguiente, por favor. Bien. Como mencionaba, dentro de los delitos que contempla la Ley contra la Delincuencia Organizada, resalta el contenido en el artículo 3. Este delito es denominado conspiración, y si bien es cierto, el Código Penal también lo señala, en esta ley, como es específica, contempla de manera más amplia cuáles son los verbos rectores de este tipo penal, es decir, cuáles son en específico las acciones que se cometen para que se pueda determinar la existencia de él mismo. Por ejemplo, el artículo 3 entonces de la presente ley señala que comete el delito de conspiración quien concierte con otra u otras personas con el fin de cometer uno o más delitos de los enunciados en el presente artículo. Las penas a imponer a cada persona por conspiración serán las mismas señaladas por el delito que se conspira, independientemente de las penas asignadas a los delitos cometidos. Explico punto a punto sobre este artículo. Primero, comete el delito quien, en concierto con otra persona, ¿qué significa concertar o cómo lo ve la doctrina respecto a analizar el punto medular de este delito? La clave, compañeros, acá es ese término, concertar, y es planear. Así lo considera la doctrina y así lo considera la Corte al momento de que interpreta este tipo penal. Es planear
pensar, estructurar, idear, cometer un delito. Y esto lo hace una persona cuando entonces planea, estructura o idea cometer uno o más delitos y lo planea con otra u otras personas. Estos delitos, ya los veremos más adelante, están descritos cuáles son los tipos penales por los que una persona puede entonces platicar con otros, planear con otros cómo llevarlos a cabo. Acá, si ustedes analizan el punto de que todo tipo penal tiene una pena a imponer, tiene una sanción o un castigo, acá es de manera amplia cómo se va a sancionar el delito de conspiración. No indica dentro de un mínimo o máximo específicamente, sino que señala que la persona que es procesada o sindicada, condenada por un delito de conspiración, tendrá la misma pena del delito por el cual conspiró. Por ejemplo, si A y B conciertan para cometer un delito de robo, se va a imponer la pena que está señalada para el delito de robo, más esa pena. Es decir, si el delito de robo tiene una pena, por ejemplo, máxima de 5 años, se va a imponer la pena de 5 años por el delito de robo y de 5 años por el delito de conspiración. Aunque es un delito considerado como accesorio, tendrá una pena de igual proporción al delito cometido. Para entenderlo de esta manera, las personas procesadas por este delito denominado conspiración corren el riesgo a tener un doble de pena. Esto definitivamente se va a determinar hasta el momento procesal oportuno, que es cuando se impone la misma a través de un debate al finalizar una de las etapas procesales. Sin embargo, lo que a mí me interesa es que podamos comprender, compañeros, que esta ley regula o modifica o amplía el delito de conspiración indicando esos parámetros. Concertar, atribuible a la acción de planear, idear o estructurar la comisión de un hecho delictivo y que tendrá una pena de igual proporción al del delito que se ha cometido. ¿Hay alguna duda en cuanto al delito de conspiración? Por favor, para que comente. Lick, buenas noches. Estamos hablando aquí de que hay una planeación, una estructura, una idea. Aquí estamos hablando de un delito doloso. Sí, definitivamente. No puede considerarse un delito culposo, pues en los delitos de culpa o mera culpa se determina que existen impericia, imprudencia o negligencia. No puede en ningún momento considerarse que es un delito culposo, es en definitiva un delito doloso. Como usted bien lo mencionó, está la idea, el intercriminis que ya conocemos, que es la idea de planear, no solo está dentro de mí, sino la expreso con terceras personas y planeo de manera conjunta poder realizarlo. De esa cuenta es que se considera lo importante acá es el concertar. No es solo el planear para mí, porque ya conocemos esa parte y si no, pues yo la reitero, que el hecho de planear cometer un delito no es atribuible a una sanción en nuestro país. Esa es una idea que yo tengo y puedo planear 10,000 veces cómo cometer un delito. Lo importante es el momento en que lo pongo en práctica. Mientras que en el delito de conspiración, al trasladar esa idea, al trasladar esa estructura o esa planeación con otras personas, esto sí, compañeros, ya constituye un hecho delictivo, ¿verdad? Aunque el delito no se ejecute por completo.
Pero desde el momento en que yo me uno con otra persona y planeo, por ejemplo, el robar un banco y busco armas, busco un lugar para platicar con estas personas, busco la idea de cómo poder ingresar a la entidad bancaria, quién va a realizar cada acción, desde ahí entonces ya se considera un delito de conspiración. Esa es la parte importante que hay que analizar. Es un delito efectivamente doloso, hay una intención de cometer un hecho y lo llevo a cabo en la práctica desde el momento que traslado esa idea a una o más personas. Bien, veremos si ustedes quieren analizarlo en cuanto a la duda que le surge al compañero es el delito de encubrimiento. El encubrimiento propio o impropio también tienen acciones delictivas, pero van distintas porque no tienen que ver con el concierto. Me imagino que por eso lo hace la pregunta. Porque el delito de encubrimiento indica quien sin concierto previo. Acá hablamos totalmente distinto. Aquí sí hay concierto previo a que el delito se cometa. Para explicarles un poquito de esto, compañeros, el delito de encubrimiento propio se refiere a que una persona, luego de que se cometió un delito, participa en él. ¿Cómo puede participar en él si ya se cometió? Bueno, participa ocultando al delincuente, participa induciéndole a que no se haga responsable penalmente por ese hecho y participa obteniendo bienes del delito, ya sea objetos, rastros o efectos de ese delito, utilizándolos, escondiéndolos o aprovechándose de ellos. Pero el punto clave es entonces determinar que puede participar, pero sin haber concertado o participado o planeado antes de que ese delito se cometiera. Si no, ya no incurre en un delito de encubrimiento propio, sino en lo que estamos analizando, un delito de conspiración. Porque antes de que ese delito se materializara, la persona sabía cómo se iba a hacer, sabía quiénes iban a participar y sabía qué se iba a hacer. Entonces, es un delito contenido en el artículo 3 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, denominado conspiración. ¿Alguna otra duda en cuanto a este tipo penal? Y si yo no alcanzo a leer todas las dudas, tal vez puede exponérmelas o me colaboras, Marlon, por favor. Mucho gusto, licenciada, a la orden. Gracias. ¿Hay más dudas en cuanto a este delito? Pues no hay ni una duda más. Le acaba de responder a Erika Valle, creo yo. Ah, muy bien. Perfecto. Bueno, veamos el siguiente tipo penal entonces. Me interesa, compañeros, que ustedes sí comprendan que existe un delito que nos atribuye sanciones desde el momento en que planeamos. Ah, muy bien. Hay uno acá en cuanto a un concurso de delitos. Los concursos de delitos, como bien conocemos, está el concurso ideal y el concurso real. ¿Puede una persona que esté conspirando para cometer delitos incurrir en cualquiera de los dos concursos? Por eso es que se denomina dentro de este tipo penal, en específico el artículo 3, que se indica que conspire con una o más personas con el fin de cometer uno o más delitos, ¿verdad? O bien que esos delitos puedan incurrirse en un concurso. ¿Qué se me ocurre acá? Roban en el mismo banco, ¿verdad?, en diferentes oportunidades y teniendo las mismas acciones, pero, por ejemplo, siendo las cajas de seguridad y que de manera esporádica roban esas cajas de seguridad con diferentes artículos y de diferentes propietarios, pero siendo el mismo banco. Aquí pudiera incurrir entonces un concurso real de delitos.
No señalar, por ejemplo, bueno, se cometió un delito de robo agravado y se va a sancionar únicamente por esa pena. No, sino que fueron 5 robos agravados y se maneja a través del concurso real para que pueda tener 5 sanciones por cada uno de esos hechos delictivos. De igual manera, tendrá que cumplir la pena por la conspiración. Avancemos en la siguiente diapositiva, por favor. Distinto, compañeros, al delito de conspiración es el regulado en el artículo 4 denominado asociación ilícita. Y ahora vamos a hacer la distinción sobre un tipo penal del otro. Por ejemplo, la asociación ilícita tiene más allá de una simple conspiración para cometer uno o más delitos. Acá hay una estructura criminal y se pertenece a la misma siempre y cuando, ¿verdad?, quien participe o integre asociaciones del siguiente tipo. Las que tengan por objeto cometer algún delito o después de constituidas promuevan su comisión. Las agrupaciones ilegales de gente armada, delincuencia organizada o grupos terroristas. Este delito será sancionado con pena de 6 a 8 años de prisión, sin perjuicio de las demás penas. ¿Cuál es entonces, compañeros, la distinción que podamos hacer nosotros entre conspirar o asociarme? ¿Cómo puede marcarse un punto distante acá? Bien, en la asociación ilícita, como bien lo indiqué y lo leí, es quien participa e integra una asociación, un grupo delictivo. Acá ya no hablamos de que A y B platicaron cometer delitos y se asociaron, qué sé yo, para estafar, para robar. Acá es una estructura organizada, una estructura que tiene rangos jerárquicos, que tiene lugar para planear hechos delictivos, que tiene determinadas las funciones que le corresponden a cada uno de ellos, que incluso rinde informe de ese actuar. Por eso es que para considerar que una persona es responsable de un delito de asociación ilícita, el ente investigador debe de probar que esa estructura criminal existe, que por lo menos tiene un nombre o es denominada de alguna manera. Exacto, con el simple hecho de pertenecer al grupo criminal. Pues, aunque yo no haya participado en la comisión de uno de los tantos delitos que se han cometido, pertenezco a ella. Formo parte de ella teniendo un rol determinado. Por ejemplo, hablemos de una pandilla. En la pandilla se conoce el jefe, se conoce quiénes son los que siguen las instrucciones o las trasladan de manera directa, se busca un rol de quienes tienen la parte intermedia de esa jerarquía y quiénes son todos aquellos que ejercen las actividades que son ordenadas. Hablo de qué sé yo, un delito común, extorsiones o la de obstrucción extorsiva de tránsito, que es la persona que tiene, la dueña de la cuenta, por ejemplo, quien va a dejar los teléfonos, quien recoge la extorsión, quien está observando si hay actividad policíaca, en fin, todos esos roles están bien determinados. Cada uno sabe lo que debe hacer. Aparte de, tienen un lugar donde se reúnen para concertar o planear esos delitos. Tienen funciones tan específicas y asimismo tienen la distribución de los objetos ilícitos, la distribución de las ganancias, por así decirlo, del delito, cómo van a indicarse a cada uno, cómo van a trasladarse. De esa cuenta es entonces que puede distinguirse bien entre un delito de conspiración a un delito de asociación ilícita, porque el punto acá entonces para distinguirlo es quienes integran las asociaciones criminales. ¿Alguna duda en cuanto a lo mencionado en esta diapositiva?
Yo tengo una pequeña duda, Lick. Por ejemplo, relacionamos el delito de asociación ilícita, lo que pasó en el desfalco que hizo el presidente Otto Pérez Molina con Roxana Valdetti, si no estoy mal, hace como 4 años. Ahí sí. Definitivamente eso es una de las acciones de todas las estructuras criminales. Últimamente hemos visto un grupo de personas procesadas, no de manera aislada a B y C, sino el grupo, incluso el ente investigador realiza allanamientos en conjunto para que las personas sean todas llevadas a un mismo proceso, pues actuaban de esa manera. Como lo has mencionado, Marlon, así sucede como se pretende probar una asociación ilícita. Cuando existen roles determinados, entonces, un orden jerárquico y función atribuible a cada uno. Esas situaciones nos llevan a procesar un delito de asociación ilícita. Con ello no estoy indicando que las personas sean responsables de tal hecho, pues debe imperar, compañeros, con una consulta. Para poder crear una asociación ilícita, o sea, ellos pueden agarrar a cualquier persona y hacer una estructura y ponerle un nombre y ya decir que es una asociación ilícita. Lo han hecho, sí. El Ministerio Público en ocasiones pide un informe de agentes de investigación especializada. Ese informe puede indicar que la persona pertenece a una estructura criminal, colocarle un nombre y definitivamente procesar. Por ejemplo, voy a comentarles un hecho de los que a mí realmente me ha causado molestia dentro del ente investigativo, pues afecta gravemente a una persona profesional. Ella es una licenciada en el área de psicología, trabaja para una institución estatal y en no sé qué hecho proveyeron su número de cuenta y le hicieron un depósito de 100 quetzales y la persona denunció que había sido objeto de extorsión y dio un mensaje de texto donde contenía literal, deposite a esta cuenta y solo un número. El Ministerio Público hizo su investigación en la entidad bancaria, verificó a quién le correspondía ese número de cuenta y cuando le piden un informe a un agente de la dirección especializada entonces de investigación, este agente rinde todo ese informe indicando que la licenciada en psicología pertenece a una estructura criminal que tiene contactos con personas privadas de libertad que se dedican a extorsionar y a obtener de manera injusta un lucro a través de esta situación. Eso jamás ha pasado. La licenciada a las que yo les hago referencia es una persona que ha pasado los últimos 2 años, tal vez en estado de gestación, viendo sus bebés, trabajando para la institución, muy colaboradora dentro de la sociedad, sin ninguna necesidad a poder participar en una asociación criminal. Jamás ha visitado un centro carcelario. Y dentro del informe que rinden los agentes, menciona efectivamente eso.